Bona tarda, muy buenas tardes. Benvinguts a l'Escola d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPC. Presideix l'acte el professor Joan Majó, vicerector de formació permanent de la UPC, i tinc l'honor de presentar el senyor Àngel Simón, president executiu d'ACBAR, que impartirà la masterclass sobre l'aigua, objecte d'aquest event. Este acto muestra y reafirma la vinculación existente entre la universidad y la empresa, en este caso UPC, Universidad Politécnica de Cataluña, con ACBAR, tan importante en el desarrollo tecnológico de la sociedad en que vivimos. La UPC y la Escuela de Caminos, como una de las piezas claves de esta universidad, tiene como misión formar ingenieros e ingenieras de varias ramas que van a ser profesionales que se desarrollan en éxito su carrera profesional, como por ejemplo en la empresa ACBAR. En la actualidad, aparte de los conocimientos técnicos específicos de cada ámbito de la ingeniería civil, construcción de infraestructuras, recursos, que se pueden alcanzar en esta escuela y otros en las distintas escuelas de la UPC, tenemos un gran reto a conformar el talento de estos ingenieros e ingenieras. La formación de estos ingenieros e ingenieras con un perfil académico internacional, concepto ya reconocido en el mundo empresarial, que contrata a estos ingenieros e ingenieras y que tienen una gran capacidad de adaptación en entornos multidisciplinares, multiculturales e internacionales. Por esto, tenemos estudiantes haciendo dobles diplomas con universidades de prestigio, como por ejemplo École Nationale de Ponts et Chaussées, escuelas de negocios en Francia, Politécnico de Milano, Universidad de Tongji en Shanghái, también en los Estados Unidos con el Illinois Institute of Technology. Esto no es solo una particularidad de la Escuela de Caminos, sino que lo podemos encontrar en las diferentes escuelas de la Universidad Politécnica de Cataluña. En consecuencia, en este desarrollo de los estudios en el espacio europeo de educación superior, una estancia internacional mínima de unos meses va a ser muy común en nuestros titulados de grado y de máster, ya que entre todos hemos sido capaces de generar este interés, que de hecho viene de la necesidad, y entre nuestros estudiantes y estudiantes lo que ofrecemos un gran abanico de posibilidades en tipo de institución, lengua, facilidades en la estancia, orientación académica en la universidad de destino, entre otros. Adicionalmente, la formación específica profesional que ofrece la Fundación Politécnica de Cataluña complementa estos estudios académicos universitarios, dando un enfoque y un matiz profesional de gran interés en el mundo empresarial y que los ingenieros e ingenieras valoran en su desarrollo profesional. Los ingenieros de la Escuela de Camins y de la UPC en general son los que tienen mayor nivel de empleabilidad, según datos de colegios profesionales del ámbito territorial, y esto del ámbito español. Y esto, desde luego, es por un conjunto de factores, entre los cuales está su capacidad de adaptación al mercado profesional, tanto local como internacional. Hoy en día las empresas necesitan, como por ejemplo ACBAR, necesitan estos ingenieros para cubrir estos puestos de trabajo en divisiones tanto nacionales como internacionales, y nuestros titulados se adaptan a estas necesidades que tiene la sociedad y que las empresas tienen como misión satisfacer. El acto de hoy muestra que la vinculación entre la universidad y la empresa es bien viva, que la escuela tiene que ayudar en lo posible en la formación a todos los niveles y que ésta sea de calidad, que se cubran las necesidades formativas tanto de los estudiantes y estudiantas de grado y máster como de los titulados. Durante la vida aparecen necesidades formativas que han de ayudar al ejercicio profesional y para que éste sea del más alto nivel. A continuación, Àngel Simón, president executiu d'ACBAR, ens impartirà la masterclass sobre l'aigua. Muchas gracias. Nosotros también nos podemos poner en la platea. Falta apretar el botón.
Moltes gràcies, Sebastián, moltes gràcies, Joan. No hace falta deciros que una vez más, como cada año, pues estoy aquí en la sala de esta Escuela de Ingenieros de Caminos, sala de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y para mí pues ya es una tradición, porque a lo largo del año siempre tengo dos comparecencias que me hacen especial ilusión. Una es en el máster interno de ACBAR, de todo el grupo, que esto lo hacemos en la torre, en la cual siempre aprovecho para explicar cuál es la línea que vamos a seguir dentro del grupo, la que estamos siguiendo, cuál es nuestro futuro. Es un acto cerrado. Y esta es el segundo acto a lo largo del año, que a mí también me hace especial ilusión, porque básicamente pues es uno de los compromisos que yo anualmente adquiero, y es el de hacer mi visión sobre el agua y cómo la empresa se sitúa en ese campo del agua, pues para ese máster abierto que tenemos en acuerdo con la UPC de Cataluña. Máster abierto y que en todo caso, la clase cerrada, como sabéis, ¿no? Preguntas, pues la hago más adelante en otra fecha para los alumnos que estáis especialmente inscritos en el máster. Pero que me parece que mi visión pues la puedo hacer un poco más pública y aprovecho sobre todo para hacerlo en el ámbito universitario. Porque además sabéis que, bueno, como ingeniero de caminos que soy, pues siempre me hace una especial ilusión venir a la escuela, venir a este acto, porque la tradición pues a todos nos empuja, ¿no? Y la tradición nos empuja pues los ingenieros de caminos que históricamente se han dedicado al agua y los que no se han dedicado al agua. Pero sobre todo, antes lo comentábamos, siempre que estás en la Escuela de Madrid, siempre se habla de los ingenieros de caminos tradicionales, siempre se ve su retrato, la fotografía que está en el despacho. Pero sobre todo, lo más importante ya no es referirnos al pasado, sino es referirnos a la vía que estamos en el presente y cómo va a evolucionar el futuro. Y sobre todo el futuro, cuando estás en la escuela, cuando estás en la universidad, pues el futuro sois vosotros, es decir, sois la mayoría de los que estáis aquí. Y por lo tanto, la evolución de ese futuro, pues vais a ser vosotros los que la vais a conformar. Y la universidad pues tiene esa responsabilidad y tiene esa importancia, y es la de formar a los profesionales que vais a conformar ese futuro. De ahí que las empresas, y en ese caso la mía, la empresa ACBAR, y yo personalmente, pues tenga esa preocupación y esa vocación de formalizar siempre acuerdos con las universidades, porque la conformación del futuro pasará irremediablemente por esa formación que vosotros estáis teniendo, y en la medida en la que nosotros seamos capaces, no de influir, pero sí de participar y de entender cómo se mueve ese futuro, pues el futuro será mejor o será peor. Y ese futuro, ¿por qué irá marcado? Pues irá marcado por varias cuestiones que yo os quiero comentar. Vamos con retraso con la presentación, porque esos son los ingenieros tradicionales, ¿no? Y yo ya estoy en el futuro, ¿eh? Bueno, ya estamos en el futuro. El futuro nos lo van a marcar varias cuestiones, ¿no? Una de ellas, y clave, es la población. Yo creo que no se comenta suficientemente. Y en el año 2009 fue un año importantísimo. Por primera vez, la población rural era exactamente igual que la población urbana, o dicho al revés. Es decir, ya en estos momentos la población en las ciudades supera con creces a la población urbana. Y esto es lo que marca la evolución en el futuro, porque la urbe, digamos, con todos sus puntos positivos y todos sus puntos negativos, y yo personalmente, también por mi tradición profesional, siempre entiendo que la conurbación urbana tiene más puntos positivos que negativos, es la que nos va a marcar el futuro. Las urbes son donde vamos a tener los clústeres de conocimiento, donde vamos a poder realizar todo tipo de desarrollo. También es donde vamos a tener los mayores desequilibrios. Por lo tanto, ya en estos momentos el mundo lo están marcando las ciudades. Obviamente, de las distintas maneras, es decir, en Asia crecen ciudades
de una manera exponencial, mientras que en Europa tenemos relativamente controladas cuál es la población de las ciudades, pero que efectivamente los grados de desarrollo, los grados de problemática que hay en uno y en otro son diferentes. Pero los retos a los que nos vamos a encontrar, con los retos con los que nos vamos a enfrentar, pues básicamente son los mismos. El crecimiento de la población, por lo tanto, una urbanización excesiva, por lo tanto, escasez en las materias primas, por lo tanto, necesidad de recursos, necesidad de energía, cambio climático. Yo creo que el cambio climático ya es algo que nadie en estos momentos puede discutir. Y un tema importante, y el tema importante es las tecnologías disruptivas que sin ningún lugar a dudas se van a dar. Hemos visto que la población en el 2030 estamos hablando de más de 8.000 millones de personas. La previsión que antes mostraba en la gráfica eran 8.300 personas, en que la población urbana era superior a la población rural, pero de lo que no hemos hablado es de cómo esas tecnologías disruptivas van a provocar cambios en cada una de las poblaciones. En el tiempo que nos queda hasta el 2030, que son estos más de 8.000 millones de habitantes, seguramente todavía no somos capaces de entender cuáles van a ser esas tecnologías. Pues desde el Internet móvil, algunos hablan sobre todo del coche automático que ya está, sobre todo la nueva generación de los genomas, multitud de cuestiones en las cuales muchos de nosotros estamos expectantes. Esencialmente, hace mucho tiempo que con nuestros equipos yo trabajo en saber cuál va a ser la tecnología disruptiva en temas de agua. La verdad es que no somos capaces de verlo, y lo digo con toda sinceridad. Y en los informes internacionales y mundiales que hay, cuando hablan de las tecnologías disruptivas, en agua solamente se habla de una y se dice como other technologies on the radar, es decir, tecnologías que parece que están ahí y que no sabemos si van a llegar. Así como en la mayoría de informes se da como, claro, el Cloud Technology, the Internet of Things, o Autonomous and Near Autonomous Vehicles, o Next Generation Genomics, que es a lo que me he referido antes. En cambio, en el tema del agua se incluye dentro de otras, y dentro de las otras 10 solamente hay una, que es el Advanced Water Purification. Realmente no sabemos cuáles van a ser, pero lo que yo sí os puedo decir es que va a ser absolutamente imprescindible que trabajemos en obtener alguna tecnología disruptiva, también en el tema del agua, que nos permita afrontar los retos que habéis visto antes. Retos que con esa escasez de materia prima que indudablemente hay, con esa escasez que nos vamos a encontrar de agua, con esa escasez de recursos económicos y tecnológicos para afrontarlo, vamos a tener que disponer de todo lo que esté a nuestro alcance. Y también creo que en las ciudades desarrolladas, como las que tenemos en Europa, y obviamente tendría que ser a lo largo del mundo, no vamos a tener más remedio que afrontar esos retos desde lo que algunos han venido a denominar la economía circular. Aprovecho que veo que está aquí el rector de la Universidad de Vic, pues en todo caso para felicitarle porque ha tenido, digamos, la osadía, y yo creo que dentro de la universidad se tiene que tener esta osadía, de tirar adelante un curso de economía verde. Es difícil poder definir lo que es la economía verde, es difícil definir lo que es la economía circular. Y dentro de los manuales alguien lo describe como la economía que tiene el resultado mejorar el bienestar humano y la equidad social, todo reduciendo significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica. En otras palabras, podemos pensar en una economía verde con un entorno económico que consigue bajas emisiones en carbono y la eficiencia de los recursos y que sea inclusiva socialmente. Bueno, es una definición
francamente atrevida, es una definición muy difícil de llegar a ello, pero efectivamente yo creo que con esa población, con esos retos, no tenemos ninguna otra alternativa. ¿Y cómo hacemos esa transición? El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se ha atrevido a definir que necesitaríamos un 2% de los recursos del PIB mundial anualmente, aplicar como recurso para que pudiéramos llegar a nivel global a un mínimo de economía, vamos a llamarle circular. Claro, eso ya lo veis que es complicado y difícil, pero yo creo que no tenemos ninguna otra alternativa. Tanto de las empresas como desde los poderes públicos, como desde los organismos, tenemos que ir hacia ese camino. ¿Qué estamos haciendo las empresas? Bueno, una empresa como la mía tenemos una vocación indudable de llegar a ese camino. Y los 4 caminos posibles los hemos cogido todos simultáneamente, ¿no? El primero es lo que algunos han venido a denominar el greenwashing, ¿no? Bueno, quiere decir pintarlo todo de verde, ¿no? Bueno, es un primer paso, ¿no? Eso no significa nada, pero significa que se habla del tema. Es decir, fijaros que hay anuncios, y esto es muy importante, en los que se dice el banco más sostenible del mundo, ¿no? Nunca había pensado que pudiéramos hablar de bancos sostenibles, pero efectivamente se dice y se hace. Es decir, se hace y se escribe, ¿no? Por lo tanto, estamos dentro del camino del greenwashing, importante. Ya estamos hablando de economía circular, ya estamos hablando de economía verde. Segundo camino, inclusión de productos sostenibles. Es decir, ya la mayoría de las empresas, cuando ofrecen un producto, dicen, este producto es sostenible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, cuando hacemos una planta depuradora de aguas residuales, como cuando hacemos una planta depuradora de aguas potables, intentamos que eso sea sostenible. Es decir, que cierre el circuito de una manera total, que no tenga impacto, que lo que es sobrante de una cosa vaya a la otra. Es evidente que vamos a tener que volver a readaptar los conceptos, sobre todo con la última normativa eléctrica, en la que parece que es más difícil hacer determinado tipo de cosas con las energías renovables, pero es obvio que vamos a tener que seguir haciéndolo de manera que el resultado final sea residuo cero. Tercer camino, que también lo estamos haciendo, es la explotación, como se dice en mercadotecnia, de nuevos yacimientos de productos de mercado. Es decir, eso ofrece una oportunidad empresarial y sobre todo profesional, para los que estáis aquí, de nuevos mercados, de nuevas profesiones y de nuevos temas que hay que abordar. También es válido y también hay que hacerlo. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer, y ese es el trabajo en el que ahora estamos empeñados, es en incluir la sostenibilidad como parte de la estrategia de la empresa. Por lo tanto, cuando estamos hablando de cualquier tema que hace referencia a la empresa en esa estrategia de futuro, hay que incluir la sostenibilidad y hay que incluir ese apartado de energía verde, de economía verde, en la que nos va a costar un dinero ahora, pero que nos va a permitir aumentar y nos va a permitir garantizar nuestro futuro. Este es el entorno en el que estamos y con la transparencia que han colocado, que es la de un mundo líquido. Un mundo líquido en el que no me estaba refiriendo al agua cuando se hizo esta transparencia, sino a ese mundo líquido en el que los acontecimientos fluyen uno tras otro, en la que hay una incapacidad absoluta para hacer previsiones. Por lo tanto, fijaros el contraste en el que nos encontramos. Es decir, una necesidad absoluta de trabajar para el futuro con unos retos que nos obligan realmente a transformar este futuro, pero a su vez con una incapacidad de prever lo que puede pasar dentro de 3 meses. No tenemos modelos estables, no tenemos un escenario fijo y además tenemos la obligación y la necesidad, son las dos cosas, de pensar en escala global
pero además en cada lugar en el que suceden cosas, suceden de una cosa distinta. Por lo tanto, momentos francamente complejos para dirigir, yo diría, cualquier tipo de organización. Dirigir una universidad, yo creo que es la primera vez en que vosotros en la UPC os encontráis con 4 candidatos a rector, dirigir una empresa, dirigir un país, es decir, son momentos francamente complejos. Ahora, en este mundo líquido y en este mundo en el que los retos yo creo que son muy claros, ¿no?, y que hay como mínimo un camino a seguir, yo lo que os diría, y me permitís que os lo diga sobre todo a los que estáis haciendo el máster y a los que sois alumnos de esta universidad, pues con una actitud, yo diría, de optimismo. De optimismo porque, francamente, yo creo que hay nuevas oportunidades como nunca las había habido hasta el día de hoy, porque nos permite repensar absolutamente todo. Es decir, no tenemos otra alternativa que estar repensando la manera en la que hacemos las cosas cada día, y efectivamente es para hacerlas de una manera distinta. Es decir, hay que repensarlas no para continuar haciéndolas como las hacemos, sino que no hay más remedio que hacerlas de una manera distinta. ¿Qué es lo que echo de menos en todo este entorno? Pues efectivamente echo de menos, esto también lo dije el año pasado y me sabe mal volver a repetirlo porque quiere decir que sigo echándolo de menos, que nos falten proyectos compartidos, ilusionantes en los que cada parte de la sociedad haga su papel. Me sabe mal que no tengamos proyectos compartidos en los que la universidad juegue un papel, en el que las empresas juguemos nuestro rol, en que los medios de comunicación jueguen su rol, en el que las administraciones puedan jugar su rol. O sea, realmente tenemos el mundo tan líquido que parece que es absolutamente imposible que la gente se una para encontrar, digamos, un proyecto compartido que nos permita mirar al futuro, como he dicho empezando esta presentación, y sin recordar nuestras grandes fechas del pasado. Pero realmente yo esto es lo que echo de menos. Por lo tanto, cada uno dentro de su ámbito, pues sí que efectivamente lo que tiene que hacer es afrontar las cosas lo mejor que pueda. Y como he dicho, yo creo que hay que afrontarlas con esta ilusión, esperando estas oportunidades y, evidentemente, con algo que también nos falta, y es el espíritu emprendedor. Antes, en la antesala, antes de entrar aquí, hemos hablado de la diferente manera de ver las cosas o de hacer las cosas de unos sitios a otros. Yo creo que si algo había caracterizado a la ciudad de Barcelona en los años 60 o en los años 60 era ese espíritu emprendedor, o sea, ese espíritu comercial, ese espíritu de innovación, ese espíritu de mirar hacia adelante en tiempos difíciles y complicados, y ese mirar hacia el exterior. Eso es espíritu emprendedor. Espíritu emprendedor frente, digamos, al carácter funcionarial, frente al carácter pasivo, frente al carácter acomodaticio. Hoy uno de mis colaboradores me decía que estuvo viendo este fin de semana una entrevista con Steve Jobs que le hicieron en el año 1999, que es cuando él volvió otra vez a Apple, ¿no? Y en la entrevista él decía, no, mire, yo situé a Apple 10 años por delante. Luego, bueno, sabéis que no era muy humilde Steve Jobs, por lo tanto, digamos, él también podía expresarse de esta manera, ¿no? Yo coloqué Apple 10 años por delante, la verdad es que eso hizo que fueran un monopolio y que se acomodaran, y ahora son unos funcionarios, claro, me han tenido que volver a llamar a mí para que vuelva a reinventar lo que es Apple, ¿no? Y bueno, lo volvió a reinventar, o sea, la realidad es que lo volvió a reinventar. Efectivamente, yo creo que nuestro reto es exactamente este. Es decir, ahora no hay oportunidad de que nadie, digamos, se acomode, pero en cada momento tenemos que estar reinventando cuál es el futuro, y en cada momento tenemos que estar reinventando cuál es la posición en la que estamos. Claro, hay otro elemento en el que también hemos estado discutiendo, es decir, Steve Jobs volvió a reinventar Apple, pero es verdad que tenía una plataforma. Esa plataforma era Apple y la reinventó
muy difícil reinventar, como su propio nombre indica, o inventar de cero. Por lo tanto, empresas como la nuestra, que estamos, digamos, no tenemos, digamos, ningún perdón si realmente no fuéramos capaces de reinventarnos cada día. Por lo tanto, este es el entorno global en el que nos movemos. Dejadme que ahora vaya hacia el agua. ¿Cuál es el entorno que tenemos en el agua? Bueno, los estudios globales nos dicen que en el agua vamos a tener, como yo os he comentado antes, un verdadero estrés con el déficit que vamos a tener. Hay estudios que dicen que en el año 2030, no sé si veis la gráfica, bueno, la gráfica está en billions americanos de metros cúbicos, lo cual quiere decir que son, si no me equivoco, kilómetros cúbicos, ¿no? Por lo tanto, el gap mundial analizado es de 2.800 kilómetros cúbicos, ¿no? O sea, si no me equivoco, 2.800.000 hectómetros cúbicos. Bueno, este es el gap global que se ha analizado y evidentemente es un gap distinto el que haya por regiones y el que haya por territorios. Y ese gap habrá que descender territorio a territorio a ver qué sucede en cada territorio, en cada cuenca, en cada unidad. Como vosotros sabéis, en la media mundial, el uso agrícola es el 70%, dicen, del uso del agua, el 10% es el uso industrial y el 20% urbano. Es el uso, no quiere decir que sea el gasto que se produce, porque muchas veces en el uso agrícola pues hay una reutilización de este 70% de uso. Ese gap que veis solamente lo vamos a poder reducir si, como os he dicho antes, aplicamos determinados métodos en los que impliquen gestión, en los que impliquen tecnologías y además impliquen esa economía circular de la reutilización de las aguas, del reuso de las aguas, de la regeneración de las aguas. Este es un estudio a escala global, que son fáciles hacerlos, pero sí que te dan una idea de cuáles son las tendencias. Y desde una de nuestras fundaciones, lo que sí hemos decidido es ese estudio que está hecho a escala global, descenderlo a un territorio que sea como un territorio piloto, que nos permita ver cómo se puede gestionar un determinado territorio en el que tenga diversos recursos distintos de agua, como sea el agua de mar, como sea el agua subterránea. Desgraciadamente aquí yo creo que no habrá prácticamente ningún curso de agua fluvial, porque estamos hablando de Gran Canaria, que es una isla de 1.500 kilómetros cuadrados, si la memoria no me falla, y por lo tanto un territorio seguro en el que además hemos podido contar con el apoyo de la Administración para hacer este estudio. Por lo tanto, como prueba piloto, vamos a ver cómo traspasamos este estudio que se ha hecho a escala global a una escala de territorio y cuáles son todas las medidas técnicas, humanas y de desarrollo que tenemos que hacer en los próximos años en este territorio para reducir el gap, para reducir este estrés hídrico. Y por lo tanto no os quepa ninguna duda de que vamos a tener que aplicar toda esta serie de medidas de las que yo os estaba hablando. ¿Y cómo? Una serie de medidas de introducción de economía circular van a ser a la corta más caras, es decir, va a exigir un desembolso de dinero mayor, pero que va a permitir encontrar una solución sostenible a largo plazo. Ahí estamos, digamos, en ese empeño en un territorio concreto que nos va a permitir desarrollar, además, esta tecnología y este conocimiento más adelante. Por lo tanto, yo con eso, ¿qué os quiero decir? Os quiero decir que el agua es, de eso no, todos vosotros no tenéis ninguna duda, va a ser uno de los temas centrales de los próximos años. Por lo tanto, las tensiones territoriales que se produzcan, muchas de ellas van a provenir de las tensiones que se producen por el tema del agua. Desde hace muchos años ya han habido las convenciones a escala mundial y a escala planetaria para ver si somos capaces de llegar
a una serie de acuerdos globales de cómo gestionar determinados temas de agua, qué objetivos nos damos. Algunas con más o con menos éxito. Pero, dentro de todo, sí que es importante, como yo os decía antes, ¿no? Es decir, la economía circular es difícil, pero aunque sea criticable que solo haya greenwashing, por algo hay que empezar. Por lo tanto, si se ha empezado hablando, muy importante. Y si además se han colocado objetivos, como sí se colocaron objetivos del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, también es importante. Fijaros que en los objetivos del desarrollo de las Naciones Unidas, de los 7 objetivos importantes, la mayoría de ellos solamente se pueden llegar a cabo si hay una determinada y adecuada gestión en el tema del agua. O sea, erradicar la pobreza extrema y el hambre depende del agua. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. Todos los que trabajáis en agua sabéis que depende básicamente de la depuración de los cauces fluviales, etcétera, etcétera. Y se fijó como objetivo concreto la reducción a la mitad para el año 2015 del porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento. Bueno, estamos en el 2013 y en estos momentos, en el 2013, sí podemos decir que prácticamente la proyección que tenemos en estos momentos hacia el 2015 es que vamos a tener 800 millones de personas sin acceso al agua potable y 2.600 millones de personas sin acceso al saneamiento básico. En la media sí se va a cumplir el objetivo en el agua potable y no se va a cumplir de ninguna manera el objetivo en saneamiento, ¿no? Bueno, podemos estar satisfechos, pues es obvio que no, digamos, pero también, digamos, hay que mirarlo desde un punto de vista positivo, porque cuando se habla, se ponen objetivos, algunos de ellos se cumplen. Pero sí es obvio que es preocupante que cumplimos en la media, en esos 800 millones sin agua potable, en ese objetivo de reducirlo al 50% de lo que teníamos, pero no cumplimos en determinados lugares. Sí cumple América Latina, sí cumple Europa, en algunos lugares de Asia también se cumplen y, desde luego, no cumple de ninguna manera el África subsahariana. Por lo tanto, muchísimo trabajo a hacer. Y en el saneamiento todavía hay una cosa muchísimo más grave, que también vale la pena comentarlo, y es porque algunas veces algunas iniciativas se toman de una manera jocosa y yo pienso que son mucho más serias de lo que parece. Entonces, las Naciones Unidas está hablando en estos momentos de establecer el día, no sé si lo va a hacer, pero digamos es una de las conversaciones que hay en estos momentos, de establecer el día 19 de noviembre, 19 si no me equivoco, no es el 20, es el 19 de noviembre, como el Día Universal del Retrete. Cosa importantísima, porque la mayor parte de estos 2.600 millones de personas que no tienen acceso al saneamiento, lo voy a decir en inglés porque queda mejor, es free defecation. Y por lo tanto, free defecation es lo peor que hay, digamos, para la salud infantil, para cualquier de los temas que hay alrededor. Con lo cual, camino que efectivamente sí hemos avanzado, muchísimo camino que nos queda por recorrer. Y en ese camino que nos queda por recorrer solamente vamos a tener una solución, y es el avanzar de una manera conjunta, coordinada, con economías y políticas globales en 5 bloques. Bueno, si me permitís, yo, para que sea esto sostenible, voy a beber un poco de agua, ¿no? Y además agradezco que sea agua de jarra, que es mucho más sostenible que el agua mineral, ¿eh? Porque en la economía circular la botella de plástico sabéis que es muy complicada, ¿no? Por lo tanto, la del grifo mucho más barata, mucho más sostenible, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. He hecho la propaganda del agua de grifo, ¿no? Importante, porque hay 800 millones de personas de los cuales no tienen acceso.
no hay más remedio que hacer una actuación conjunta en 5 bloques. El primer bloque es ese triángulo que ya es insoslayable, que es el de alimentos, agua y energía. Efectivamente, para la alimentación, para producir alimentos necesitamos agua, para producir energía también necesitamos agua, para producir agua limpia y depurarla necesitamos energía. Por lo tanto, este círculo en el que se va alimentando uno al otro cada vez será más importante. Es decir, las nuevas técnicas para extraer petróleo o para extraer gas hacen que el agua cada vez esté más contaminada y, por lo tanto, necesitamos nuevas tecnologías para tratar esa agua. Cada vez más necesitamos más energía para limpiar el agua. Por lo tanto, este va a ser un binomio en el que estamos dedicando recursos a la innovación y, sobre todo, estamos dedicando recursos a la comercialización de nuestros productos allí donde estamos. Por lo tanto, este es el trinomio que nos va a marcar los próximos tiempos en el tema del agua. Segundo bloque importantísimo, infraestructuras. Hace muchísimo tiempo ya que en nuestro grupo definimos esta figura que vosotros veis aquí. Es decir, cada vez más va a ser difícil obtener financiación para las infraestructuras. Y cada vez más las infraestructuras tienen que ser más eficientes. Ya tendrían que haber sido eficientes. En la medida en que seamos capaces de colocar conocimiento, en la medida en que seamos capaces de colocar innovación, en la medida en que seamos capaces de colocar gestión, el tamaño de las infraestructuras disminuirá. Bueno, este fue un dibujo que acuñamos, digamos, en una de nuestras empresas, que era Clapsa, en su momento, y que no hemos dejado de predicar con ello los últimos 15 años. Como veis, no ha tenido demasiado éxito a nivel global en el país, ¿no? Pero eso no implica que no sigamos creyendo que teníamos razón y que hay una manera distinta de mirar las infraestructuras y que efectivamente la financiación, no va a haber financiación privada para este tipo de infraestructuras, va a haber financiación pública. Recordad que tenemos un mundo líquido, no por el agua, sino por la seguridad jurídica, sino por la estabilidad, sino por la confianza y, por lo tanto, la mayor parte de las grandes infraestructuras que se van a necesitar en determinados países, también para poder alimentar a toda esta población, van a pasar indudablemente por recursos que van a ser recursos públicos. Otra cosa es que luego se repercuta al usuario, se repercuta al cliente o se deje definitivamente dentro del erario público como deuda, déficit público a cobrar en los siguientes años. Relacionado con las infraestructuras, relacionado con ese trinomio de agua, energía, alimentos, está el tercer bloque, que es esencial para la estrategia y la política de cada país, que son las transferencias del agua. Se dan transferencias de agua, aunque muchas veces no estén formalizadas. El mapa que vosotros veis solamente hemos querido mostrar, y es un ejemplo, es decir, lo que es la huella hídrica agrícola de un país como es Marruecos. Podríamos haber dibujado cualquier otro, pero he querido dibujar Marruecos. Es un país de 28 millones de habitantes, en la que tiene una huella hídrica agrícola total de 42.100 hectómetros cúbicos. Y tiene una huella hídrica externa de 6.100 hectómetros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los productos agrícolas que importa significan que está importando agua, que hay una transferencia de agua que le llega a Marruecos de 6.100 hectómetros cúbicos. Es decir, que se mide el ratio de suficiencia hídrica total entre la huella hídrica externa dividido por la huella hídrica total, ¿no? Es decir, Marruecos, ya lo veis, que tiene una suficiencia del 86%. Es decir, al revés, es decir, está cubierto en un 86%. Todos los países son exportadores e
importadores. Lo que hay que ver al final es el equilibrio que tienen entre esa importación y esa exportación. Os dejo para vosotros, para los del máster, cuando nos veamos, que traigáis el mapa de España. Entonces analizaremos el mapa de España, la huella hídrica agrícola concreta del mapa de España, ¿no? ¿Qué significa? Significa, obviamente, que hay que hacer una determinada estrategia según tus recursos hidráulicos, de qué vas a tener que importar o qué puedes exportar, y por lo tanto las decisiones en materia agrícola, como en materia de obra pública, como en cualquier tipo de otra materia, pues va a pasar indudablemente por aquí. Por lo tanto, transferencias de agua, huella hídrica, van a ser, digamos, otro de los temas esenciales y fundamentales de los próximos años. Todavía no nos hemos acostumbrado a medir la huella hídrica. Ya lo sabéis, se puede medir la huella hídrica de un país, se puede medir la huella hídrica de una persona, se puede medir la huella hídrica de un producto, pero cada vez más la metodología de la huella hídrica se va a imponer y va a ser uno de los elementos de cálculo para la toma de las decisiones, o bien para calibrar la sostenibilidad de un país o no, o de un producto o no, de una empresa o no, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tercer bloque y bloque importantísimo. Cuarto bloque, un bloque tradicional del que siempre se habla, que es la eficiencia del ciclo urbano. Ahí siempre estamos exactamente lo mismo, es decir, como no abordamos los problemas reales en profundidad, como serían los de las transferencias de agua o sería la garantía que queremos del suministro, etcétera, pues lo único que en general se traspasa a la opinión pública es lo que la opinión pública dice: las pérdidas en la red, en las ciudades, son enormes. Bueno, yo siempre me canso de decir públicamente que una cosa es el rendimiento de la red y otra cosa es la pérdida real de agua que hay. En una ciudad como la de Barcelona, la pérdida de agua de la red d'Aigües de Barcelona es alrededor del 6%. Y uno de los próximos documentos que nosotros hemos venido a denominar Aquapapers, ¿no?, de nuestras fundaciones, va a hacer referencia a cómo se puede calcular de una manera científica y técnica la pérdida física de agua en una red. Porque además la mayoría de las ciudades, la mayoría de los suministros dan esos valores, digamos, sin que ni la comparación no pueda realizarse de una manera homologable. Por lo tanto, estamos empeñados en que esto se pueda hacer de una manera homologable, se pueda hacer de una manera comparable y se puedan distinguir qué significa cada concepto. Por lo tanto, eficiencia en el ciclo urbano, tanto en lo que es en las pérdidas reales de la red, como realmente en lo que es la economía circular. Es decir, si estamos hablando en una ciudad como es la ciudad de Barcelona, en la que sufre un estrés hídrico evidente, pues vamos a tener que hablar también de cómo introducimos la reutilización de aguas y cómo funcionamos de una manera integrada con todos los recursos que existen en esta ciudad. Porque los esfuerzos de los habitantes son unos esfuerzos claros. Es decir, cada año cuando vengo aquí digo cuál es la dotación del área metropolitana de Barcelona y cada año es más baja. Es decir, del 2004 al 2012 el consumo de agua en el área metropolitana de Barcelona ha descendido un 20%. 20%. En estos momentos la dotación por habitante en litros y día está alrededor de los 100. Por lo tanto, va a ser muy complicado, digamos, que esto pueda seguir bajando. Por lo tanto, ciclo urbano, ¿dónde vamos a tener que trabajar? Bueno, en establecer un benchmarking real de cuáles son las pérdidas, en realmente trabajar en una economía circular de residuo cero en todo el ciclo urbano. Y luego hay los temas tradicionales a los que yo no me voy a referir porque en la sesión de preguntas probablemente vosotros
alguno de vosotros lo va a hacer, si la gestión es pública, si la gestión es privada, cuáles son las tarifas, cuál es el papel del regulador, cuál es el papel del operador, etcétera, etcétera. Lo importante es, para mí, el reducir realmente estas pérdidas, que sean comparables entre las distintas ciudades y llegar realmente a un desarrollo sostenible de lo que es nuestra economía en el ciclo urbano. Quinto bloque. Y quinto bloque, porque hemos hablado de ciudades. Es un quinto bloque que habitualmente no sale en las monografías, pero que yo creo que es imprescindible relacionado con lo que he comentado antes. Y ese quinto bloque es lo que se han venido a denominar las Smart Cities. Yo creo que estamos hablando de la eficiencia en el ciclo urbano, estamos hablando de que la población básicamente la van a cubrir las ciudades y, por lo tanto, hay que introducir toda la tecnología inteligente que podamos en el ciclo urbano dentro de la ciudad. Por tanto, el quinto bloque es inevitablemente este. Y yo no tengo ninguna duda de que la tecnología disruptiva que tiene que venir en el entorno del ciclo de agua va a venir en una de las aplicaciones que hagamos de Smart Cities en los próximos tiempos. Sexto bloque. Y sexto bloque va a ser el de la eficiencia del agua industrial. Eficiencia del agua industrial también desde varios puntos de vista. Es decir, desde el punto de vista en que ya las industrias, básicamente por precio, ya están situadas dentro de un ámbito de la máxima eficiencia posible. E insisto que la eficiencia tiene que ser en esa economía circular en la que uno no puede gastar recursos ambientales sin coste. Hay que incluir todos los costes y toda la economía circular que esto representa. Y, por lo tanto, eficiencia desde el punto de vista industrial, pero también una eficiencia de los que somos prestadores de servicios a estas industrias, introduciendo tecnología, que es lo que se ha querido plasmar en esta transparencia, tecnología que les permita llegar a esa eficiencia. Por lo tanto, esos son los 6 bloques que yo creo que de una manera clara van a determinar cuáles son las líneas de trabajo en este próximo futuro y que además solamente tenemos la alternativa de llegar a ese consenso global para trabajar todos en una misma dirección. Si no, no vamos a obtener ningún resultado en los retos que tenemos. Bueno, como siempre, sabéis que estamos en la universidad y para mí lo más importante es llegar a estos retos, a estos desafíos, solamente se puede llegar con las personas. Básico para todo esto es qué tipo de personas tienen que llevarlo a cabo. Evidentemente, a las personas ahora se les pide todo, ¿no? Todo, es decir, ya se da por sentado, digamos, la formación, que todos tienen toda la formación, pero básicamente, ¿qué necesitamos? Yo creo que básicamente lo que necesitamos es inteligencia, eso siempre se ha dicho, pero es una inteligencia global, es una inteligencia social, es una inteligencia omnicomprensiva del problema. Los tiempos en los que estamos, y más los ingenieros, ese concepto de la ingeniería que se ha trasladado a la psicología, que es la resiliencia, ¿no? Por lo tanto, aunque adquiramos el ámbito plástico, ¿no? Es decir, hay que volver, digamos, a recuperar y, por lo tanto, tenemos que ser resilientes, ¿no? Y emprendedores. Y en esa función de emprendedor, ese compromiso con la sociedad. Sin esas 4 características, tampoco ni las empresas, ni las administraciones, ni nadie va a avanzar. Esas son las 4 características básicas que vamos a necesitar para llevar eso a cabo. Y si me permitís, voy a ser un poco más atrevido para los que sois estudiantes de universidad y para los que estáis en el máster. Yo creo que lo importante es que vosotros escojáis el camino que queréis seguir. Es decir, dónde queréis ir y a qué os queráis dedicar. Digamos, solamente hay una restricción. Si escogéis esto, ¿a qué os queréis dedicar?
y a dónde queréis ir, sabéis que vuestro territorio es el mundo. Si lo que escogéis es un territorio, pues probablemente no vais a poder escoger a lo que os queréis dedicar. No hay alternativa en este momento. Territorio es el mundo, no el sitio donde vosotros queráis escoger. Esa suerte, la verdad, es que se produce muy pocas veces, ¿no? Barcelona es una ciudad muy agradable para vivir. Cuando habláis con los extranjeros solamente hace falta pues que viajéis un poco, ¿no? De manera habitual pues a París, a Londres o a cualquier otro sitio. Es decir, llueve siempre está nublado, es decir, ahora ya están a 12 grados con un frío que da miedo, ¿no? Ayer domingo en Barcelona hizo un tiempo excelente, pero en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Quien vive en Barcelona está fuera 5 días a la semana. Es decir, esto exactamente sucede así. Nos gusta vivir en Barcelona, pero vivimos viajando, ¿eh? Los que tenemos la sede en Barcelona es una sede teórica, no real, ¿no? Es decir, en estos momentos nuestro puesto de trabajo es el mundo. Y cuando vais por el mundo, me voy encontrando a gente de esta escuela que ha vuelto de Shanghái o está en París con Pons y Chaussés. Y esta es la realidad actual. Supongo que sois plenamente conscientes, pero esta es la realidad. Por lo tanto, yo os diría que escoged lo que queráis, pero sabed que lo que escojáis será en cualquier lugar del mundo. Con esta situación, dejadme que os haga una última reflexión sobre cómo estamos afrontando este desafío desde el Grupo Aguas. En el Grupo Aguas ya hace tiempo que hemos tomado una decisión, y la decisión es que tenemos que encarar, obviamente, tal como yo os he definido esto, hacia el futuro. Nuestros 3 pilares básicos para encarar esto hacia el futuro son el talento, la innovación y el compromiso. Es decir, el talento, necesitamos conocimiento, necesitamos personas; la innovación, necesitamos tecnología, necesitamos estar cada día entendiendo qué es lo nuevo que se necesita, y necesitamos compromiso con nuestros stakeholders. Y para eso siempre se nos ha conocido como distribuidores y gestores de agua, cosa que es verdad, fue nuestro pasado, es una parte de nuestro presente. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido separar en una unidad de negocio todo lo que es el negocio, permitidme que lo diga así, de la gestión del agua, la concesión, la distribución. Y esto es una parte de nuestro grupo. Otra parte de nuestro grupo es lo que hemos venido a denominar Aqualogy. Y Aqualogy, y se denomina así, ¿qué es? Digamos, es una empresa que forma parte del Grupo Aguas, donde tenemos todo aquello que significa la prestación de servicios, todo aquello que es la innovación y todo aquello que está relacionado con personas, con la formación, etc. Por lo tanto, tenemos el negocio tradicional, clásico, la actividad de toda la vida en el área concesional, y luego tenemos esa actividad de futuro que tiene incorporada la innovación, que tiene incorporada la formación y que tiene incorporada el worldwide y la venta y la comercialización, a la que hemos denominado Aqualogy. Por lo tanto, 3 principios básicos: conocimiento, innovación y compromiso. Y dentro de Aqualogy, 3 líneas básicas: cliente en el centro, producto y territorio. ¿Qué significa? Significa que en la concesión es lo que les había pasado a nuestros amigos de Apple, ¿no? Se habían acomodado, tenían un contrato de 30 años, ¿no? Y por lo tanto el producto era único. No, en Aqualogy el producto varía cada día. Y cuando yo os decía lo del mundo líquido, efectivamente, digamos, cuando tienes un producto y lo has conseguido vender a un cliente, la siguiente vez, y que probablemente es un año como mucho, o 6 meses después de que hayas vendido ese producto a ese cliente industrial de Beverage and Food, que le has hecho pues un diagnóstico de su línea de agua y cómo puede ser más eficiente, probablemente el siguiente ya tiene que ser ese producto mejorado, nuevo, distinto. Es verdad, aprendemos del cliente y además cada vez tenemos que practicar
ese producto distinto. Pero además, ese producto y ese cliente es distinto en cada territorio. Tenemos productos de non-revenue water, que significa productos para detectar las pérdidas de agua y hacer un ciclo integral más eficiente. Bueno, no es lo mismo cuando estamos en una población de Estados Unidos, cuando estamos en una población de España o cuando estamos en una población de Latinoamérica. Cada producto se aplica a cada cliente y a cada territorio. Eso parece evidente, pero de verdad lo que os digo es que significa un esfuerzo cada día de humildad, cada día de aprendizaje y cada día de conocimiento. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde Aqualogy. Yo el año pasado os lo dije, nuestro objetivo era que cada vez el resultado neto final de la empresa fuera variando de lo que significaban las concesiones a lo que significaba Aqualogy, con un objetivo que era que el 2014 obtuviéramos un 50% del resultado neto, no os hablo de ingresos, sino que os hablo de resultado neto, 50% de concesiones, 50% de Aqualogy. 2014. Bueno, estamos en el 2013 y yo creo que esto lo habremos conseguido en el 2013. Aqualogy es la actividad con la cual vamos innovando, vamos conociendo a los clientes y además es la actividad que nos va a permitir hacer el benchmarking con nuestras concesiones y ponerlas al día. Para ello, permitidme que os diga que efectivamente seguimos gastando este 1,5% de nuestros ingresos anuales en la cadena de investigación e innovación. Y la vamos a mantener, si no aumentar, porque esta va a ser otro de los puntos básicos. ¿Cómo lo hacemos? Pues la investigación básica, colaboración con las universidades, con los centros tecnológicos, no lo hacemos nosotros, lo hacemos en colaboración. Y es más, es decir, cada vez más vamos a comprar cosas que ya estén investigadas, cosas que ya estén hechas, ¿no? Esta es una realidad también que existe por el mundo y que cada vez se va a dar más. Tenemos la investigación básica y tenemos la investigación aplicada, tenemos el desarrollo de los productos y tenemos la innovación en la que vamos haciendo en distintas empresas. Pero donde vamos a colocar un esfuerzo especial en el 2014 va a ser en encontrar startups que nos permitan acelerar ese proceso del time to market, que es uno de los grandes retos que tenemos en lo que yo os comentaba antes de este mundo líquido en el que cuando ya has aplicado, ya has innovado, ya has aplicado un producto y ya has aprendido, tienes que volver a innovar. Esta cadena no lo puedes hacer tú solo. El futuro cada vez pasa más, digamos, por el conocimiento que tú tienes, renovarlo prácticamente al día siguiente de haberlo aplicado. Y esa renovación no solamente viene desde dentro, sino que también viene y cada vez más desde fuera. Por lo tanto, desde Aqualogy estamos construyendo esa empresa que ya es presente, pero que sobre todo tiene que ser futuro, porque cada vez más tiene que ir sustituyendo a nuestra actividad concesional tradicional, como una empresa de agua, como una empresa de worldwide, es decir, por todo el mundo, una empresa de personas, no de activos, las concesiones son empresas de activos. Nosotros en Aqualogy somos empresas de personas en la que estamos cada día con la innovación. Innovación desde un punto de vista de productos tecnológicos, innovación desde un punto de vista de la gobernanza, innovación desde un punto de vista de la formación. Estas son nuestras dos ramas, concesiones y Aqualogy, pero no me quiero olvidar de la tercera rama, ¿no? Y la tercera rama es la del compromiso, la del compromiso con la sociedad. Nuestro grupo empresarial tiene un compromiso con sus stakeholders, con los accionistas. Obviamente tiene que retribuir a los accionistas. Si no retribuimos a los accionistas, no continuaríamos, ¿no? Tenemos un compromiso con los clientes, con todos ellos. Tenemos un compromiso con nuestros trabajadores. Es decir, tenemos que ofrecerles una empresa sólida,
de futuro en la que se puedan formar, en la que se puedan desarrollar, en la que formen parte de estos compromisos. Tenemos un compromiso con nuestros proveedores. Nuestros proveedores forman parte de la empresa, es decir, y lo que nosotros queremos para nuestros clientes también se lo exigimos a nuestros proveedores y se lo pedimos a ellos. Y tenemos un compromiso, digamos, con la sociedad. Y ahí nuestro compromiso con la sociedad lo formalizamos a través de la fundación. Nosotros tenemos una red de fundaciones en diversas localidades y una fundación central que se llama Fundación Aquae, en la que tiene dos objetivos fundamentales. El primero es un objetivo social. Es obvio que hay tiempos difíciles, los hay, siempre son difíciles en Latinoamérica. En Latinoamérica los tiempos no han cambiado, siguen siendo difíciles para mucha gente, ¿no? Ya desde hace muchos años. Por lo tanto, ahí ya empezamos a hacer una determinada función social en que aquel que no podía pagar el recibo del agua se le ofreciera una financiación, una subvención, una vía para no cortar el agua. Eso ya lo habíamos hecho desde hace muchos años en nuestra presencia latinoamericana. Ahora esto lo estamos haciendo en España cada vez más. Lo hacemos en el área metropolitana de Barcelona, lo hacemos en Granada, lo hacemos en Santiago y en estos momentos muchísimas familias acogidas a este programa de subvención del caudal necesario cuando no se puede pagar. Y la segunda línea de esta fundación y de este compromiso es nuestra apuesta, digamos, por la reflexión y por las ideas en el entorno del agua. Ahí, digamos, se ve plasmada pues, en nuestra colaboración con diversas entidades para ver cómo funciona la gestión del agua en un ámbito como el Líbano, en el que hay pues 3 comunidades, ¿no? Y ahí lo que nosotros queremos demostrar es que el agua no es función de guerra, no es función de separación, sino que el agua puede ser función de unión entre una comunidad chiita, una comunidad cristiana y una comunidad drusa que conviven en un mismo sistema hidráulico. O bien, digamos, estamos también con un periodo de reflexión, como yo os he comentado antes, de traspasar ese gráfico que había ahí en la isla de Gran Canaria, o bien los aquapapers que periódicamente vamos sacando o sobre el sistema de regulación o sobre el sistema de precio o sobre el sistema de pérdidas, ¿no? Por lo tanto, ahí siempre sois bienvenidos porque los másters, además, en esos trabajos que se hacen, nos ayudan también en ese proceso de reflexión, ¿no? Por lo tanto, nosotros, como empresa, estamos intentando abordar este futuro, como ya os he dicho antes, con ilusión, con trabajo y con esa perspectiva de que, a pesar de que tenemos este mundo líquido, pues con esa perspectiva de que esto ofrece oportunidades. Y a mí me gustaría, para terminar, pues deciros un poco lo que he ido diciendo a lo largo de esta charla y que ha sido el eje central, ¿no? Es decir, uno, que en los próximos tiempos el mundo se enfrenta a un reto importante con el tema del agua. No es menor, no es el mismo que siempre. Digamos, ya hay un hecho diferencial que hace que este reto sea importante. 2, business as usual no funciona. Es decir, las prácticas habituales que hemos hecho durante toda la vida en el tema del agua no solucionarán los problemas. Hay que hacerlo claramente de una manera distinta. Y para hacerlo de una manera distinta, lo que sí creemos es que sí existe una solución posible, territorio a territorio y en global, pero que efectivamente requiere acciones políticas, económicas, globales, concertadas. Y ese es el camino en el que tenemos que trabajar y vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, señor Simón, por la ponencia. Muchas gracias también a todos aquellos que han ido contribuyendo con sus preguntas y a través de Twitter a esta fase que empezamos ahora, que es la fase de preguntas y respuestas.
Recordatorio que después de esta sesión de preguntas que han llegado vía Twitter, daremos también paso a las preguntas que quieran hacernos directamente desde el público. Vemos en general, a partir y a través de los múltiples mensajes que hemos ido recibiendo, que hay una connivencia con la apuesta que se hace a nivel estratégico de desarrollo sostenible y de economía circular. Y también vemos algunas preguntas quizás con un tono un poco más suspicaz, y voy adelante con la primera. Smart Cities, ¿es una utopía o es una realidad aplicable a todas las ciudades? Bueno, yo creo que ahora el tema Smart Cities es una realidad de manera parcial. Es decir, de una manera parcial, la gente del agua, pues estamos aplicando toda nuestra teoría Smart sobre el sistema. La gente del transporte también está aplicando la teoría Smart, la gente del gas también. Es decir, para que realmente el Smart sea City, es decir, hay que integrar todo este sistema en una única fuente de generación de datos y la capacidad de cómo se toman las decisiones en tiempo real y quién es el que gestiona toda esta fuente de datos. Yo creo que ciudades como Barcelona están intentando empujar el tema del Smart City y efectivamente lo que nos falta es, digamos, un proyecto más compartido y con un liderazgo más claro de qué queremos hacer, cuánto estamos dispuestos a gastarnos para tener esa prueba piloto de funcionamiento. Con lo cual yo diría que es una realidad parcial, pero que indudablemente será una realidad de futuro y quien antes llegue, antes va a ganar el futuro. Muchas gracias. Usted ha hecho alusión durante la presentación al modelo de gestión público-privada y nos preguntan a través de un tuit, si la gestión público-privada es la fórmula mágica. Bueno, yo creo que la fórmula mágica es, y todo esto es lo que tiene que ver, que haya una buena gobernanza en el tema del agua. A partir de la buena gobernanza yo creo que pueden darse cualquier fórmula. Como es obvio, yo creo que el regulador tiene su papel, el operador tiene su papel, el operador puede ser público o privado, hay operadores públicos que realmente pues lo hacen bien. Sobre todo lo que yo creo es que lo más importante es la gobernanza. Como es obvio, yo creo que la empresa privada, cuando hay una buena gobernanza, está gestionando y gestiona bien. La prueba es que nosotros mismos llevamos muchísimos años en este tema y que lo más importante es que se tenga claro qué se quiere. Cuando hay un proceso de concesión a un operador privado, lo que se tiene que tener claro es lo que se quiere. Si por parte de la administración pública lo único que se quiere es dinero, yo lo he manifestado muchas veces, no vale la pena. Es decir, lo que tiene que hacer es conseguir un buen crédito por parte de algún banco, asegurarlo con el recibo de los clientes y que siga operando públicamente y así recibirá su dinero, ¿no? Es decir, en un extremo, digamos, permitidme que ponga un extremo ridículo, que yo lo he leído en algún artículo que han hecho, se podría hasta privatizar el mantenimiento de los árboles colocando una tasa de emisión de oxígeno por parte de los árboles, ¿no? Lo cobras al usuario, entonces lo das en gestión privada, pero la gestión privada te adelanta los 100 millones de euros que luego repercuten en tasas, ¿no? Yo creo que esto es un absurdo, ¿eh? A veces en agua se han hecho estos absurdos, ¿no? Por lo tanto, esto es un absurdo en el que no estoy en absoluto de acuerdo. Cuando se da un operador privado es porque se quiere aumentar la gestión, porque quieres tener una red de innovación que probablemente tú no puedas tener solamente en tu ámbito público o no te atrevas a hacerlo, o quieres un valor añadido superior al que tú puedes dar desde tu gestión. Si no, la verdad es que no vale la pena. Muchas gracias. Cambiamos ahora por un momento de tercio. Estamos en la universidad, claramente, y un tuit que nos llega tiene que ver efectivamente con las inquietudes que se pueden respirar en el momento actual desde el mundo académico a la hora de pensar en el futuro, ¿no? En la integración en el mundo profesional. ¿Qué perspectivas o qué reflexiones compartiría usted con la nueva persona, la persona que se va a incorporar al mundo profesional en los próximos años? Bueno, yo lo he dicho a lo largo de mi charla. Es decir, yo creo que lo más importante, se da un cambio, se ha dado un cambio
yo creo que importante en las nuevas generaciones y positivo, ¿eh? Es decir, no diría que es general, pero sí que se ha dado en algunos momentos, ¿no? Es decir, en algunas entrevistas lo que estamos notando es que es el candidato el que te está seleccionando a ti y no tú al candidato, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, es decir, porque el candidato está viendo si realmente tú eres una empresa en la cual se adecúa a los valores que él tiene, si va a poder cumplir sus expectativas, y no hablo tanto de las expectativas salariales, sino como de las expectativas, digamos, objetivo, personales y profesionales que él tenga, y en función de eso el candidato se queda o no se queda. Yo sí os tengo que decir que nos cuesta cubrir determinado tipo de puestos en los que se exigen determinadas características, ¿no? Y la gente que las cumple, pues no siempre te escoge a ti, ¿eh? Eso también hay que decirlo, ¿no? Es decir, las empresas de agua, también vale la pena que lo aclaremos, no somos de las que más pagamos, ¿eh? Es decir, una constructora antes pagaba 3 veces más, bueno, ahora paga 0, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Es decir, ahora está fuera de discusión. Pero efectivamente, cuando yo terminé la carrera, es decir, la mayoría de mis compañeros fueron a las constructoras, ¿eh? Es decir, porque las constructoras pagaban más, ¿eh? Es decir, pocos nos dedicamos a la administración o al agua. ¿Quieres intervenir? Bueno, nosotros a esto le llamamos la abducción del mercado de la construcción sobre nuestros titulados, que durante unos años parece que no había más alternativas que el mundo de la construcción. Bueno, ese es el mundo en el que pagaba mucho dinero, ¿no? Entonces, si no solo buscas dinero, entonces tienes que ver el otro complemento. Por lo tanto, no, yo estaba, digamos, en esa reflexión, ¿no? No somos de los que más pagamos, pero sí tenemos un proyecto sólido a largo plazo, con unos determinados valores, con movilidad, y por lo tanto, digamos, yo lo que diría es eso. Os lo he dicho, escoged lo que queráis, y según vuestras capacidades seguro que lo conseguís. Muchas gracias. Hacemos de nuevo un cambio de tercio y ahora vamos de nuevo a un tuit con cierta suspicacia que quiere poner quizás en entredicho si el papel y el impacto de las grandes convenciones es realmente relevante. No se excede quizás o no se abusa de un cierto buenismo pensando que las grandes convenciones van a tener un impacto real en cómo operan las empresas. Yo nunca he sido partidario ni de grandes convenciones ni de grandes declaraciones, porque es verdad que se pierde mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha gente dedicada. La verdad es que esto da mucho trabajo, no, digamos, da muchos puestos de trabajo. Y a algunos nos da trabajo, efectivamente. Pero yo sí creo que hay una cosa importante y muy importante. Y es que, al final, tenemos que conveniar entre todos cuáles son nuestros objetivos. Y los objetivos del milenio yo creo que sí han tenido, al final, un factor positivo. Y ese factor positivo es que ha habido una motivación conjunta para desarrollar las infraestructuras y el modo de gestión que permitiera cumplir esos objetivos del milenio. Probablemente, yo creo que ahora tenemos tecnologías que nos permiten hacer las cosas de manera distinta y necesitamos menos convenciones, pero sí necesitamos compartir un proyecto en el tema del agua que nos fije unos nuevos objetivos. En el 2015 van a terminarse los objetivos del milenio y a mí me gustaría que volviéramos a centrar el agua como un objetivo mundial importante en el que todos pudiéramos hablar. Por lo tanto, efectivamente, hay que ser crítico con las grandes convenciones, pero hay que fijar objetivos globales, comunes, compartidos y que se instrumenten esas políticas en función del cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Yo lo he dicho en plan anecdótico, no sé qué va a hacer la ONU el día 19 de noviembre, pero yo creo que es relativamente importante que temas tan elementales como estos para la África subsahariana son importantísimos. Nos vamos acercando al final de las preguntas que hemos recibido por Twitter.
Les animo, en todo caso, y les recuerdo que ahora, después de esta sesión de preguntas que hemos recibido vía Twitter, daremos paso a preguntas que quieran hacer directamente desde la sala. Y voy adelante con la siguiente pregunta. Usted ha hecho alusión a la situación de estrés hídrico que ha vivido la ciudad de Barcelona puntualmente. ¿Tiene solución tecnológica? Si Barcelona tiene solución tecnológica en el estrés hídrico. La pregunta es esa del tuit directamente, ¿no? Dols, ¿no? Tú me ayudarás a contestar, ¿no? Hombre, parece que sí, que tiene solución tecnológica, como no va a tener solución tecnológica, pero yo creo que el principal problema que tenemos en el área metropolitana de Barcelona o en la región de Barcelona es que probablemente tendríamos que ponernos de acuerdo en qué tipo de solución tecnológica. Pero yo creo que lo peor es no tomar ninguna decisión. Y ahora, digamos que tenemos los embalses llenos, pues tendríamos que empezar a trabajar cuál es la solución para cuando no los tengamos, porque el otro día lo comentábamos contigo, Josep. Los temas son más extremos, es decir, la pluviometría es más extrema y la sequía también va a ser más extrema. Por lo tanto, cuando tengamos un episodio de sequía, yo creo que lo pasaremos peor que ya lo pasamos en el 2008. Por lo tanto, ahora sí son unos buenos momentos para que probablemente pudiéramos hablar de cuáles son las soluciones técnicas que existen y son claras para la región metropolitana de Barcelona. Muchas gracias. Y ahora sí, queremos dar paso a la sala. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que levante la mano y le pasaremos el micrófono. Hola. Sí. Hola. Bueno, ante todo, como trabajador de CLAPSA, muchas gracias por este pequeño guiño en forma de esa diapositiva en la que, bueno, se gestó en CLAPSA, efectivamente, y en la que pretendía explicarse cómo una gestión eficiente, con menos infraestructuras, por lo tanto menos costosas, podían dar lugar a una mejor gestión. Con la difícil ecuación entre gestión pública y gestión privada que estamos viendo ahora mismo, ¿qué panorama podemos esperar? ¿Cómo puede evolucionar en los casos, pues, por ejemplo, del saneamiento de Barcelona y también pues, de la distribución de agua en el entorno de Cataluña? No entiendo bien la pregunta. ¿Me estás diciendo de cómo va a evolucionar la gestión privada o pública? Sí, en nuestro entorno inmediato, ¿cómo podría esto llegar a verse? No, tú me haces una pregunta muy concreta, que sé cuál me haces, pero el auditorio no la ha entendido. A ver, digamos, en el área metropolitana de Barcelona, digamos, hay tres temas, digamos. Uno muy conocido, el segundo hablado y el tercero desconocido, ¿no? El uno muy conocido es una empresa que se llama ATL, ¿no? Me parece. Entonces, bueno, esto yo creo que está claro. Los tribunales han decidido que la empresa que ha firmado el contrato no es válido porque tenía que ser excluida y, por lo tanto, digamos, el organismo competente tiene que ejecutar esta resolución de los tribunales, porque de momento, la legislación vigente se aplica y se ejecuta. Digamos, ahí no hay ningún tipo de discusión, ¿no? A partir de ahí, la Administración decidirá lo que quiere hacer, si quiere volver a adjudicarlo o quiere dejarlo desierto y, por lo tanto, sigue gestionando públicamente. Por lo tanto, este es un tema claro, que es un tema legal, sin más problema, y que no tiene nada que ver, digamos, con los temas ni de agua, tal. Es un tema de contratación de administración pública. Por lo tanto, es un tema distinto, ¿no? El segundo tema es la constitución realizada el 1 de agosto o 31 de julio de una empresa con participación público-privada en la distribución de agua y el ciclo hidráulico en el área metropolitana de Barcelona. 85% Grupo Agbar, 15% área metropolitana, y que se denomina Aigües de Barcelona como marca. Tampoco hay discusión, se está realizando la gestión de manera eficiente, como se ha realizado siempre, y, digamos, el plazo de concesión, si recuerdo, son 35 años. Y luego hay un tercer elemento
que yo creo que es el menos conocido por el público, que es el alcantarillado de la ciudad de Barcelona. Que esto se realiza mediante también una empresa de participación pública-privada denominada CLAPSA. CLAPSA quiere decir Clavegueram de Barcelona, societat anònima, ¿no? En la que el grupo Agbar, ahora la memoria aquí me falla, pero debe tener más del 60% de esta empresa. Luego hay otra empresa privada que tiene un pequeño tanto por ciento. Luego está el Ayuntamiento de Barcelona y el área metropolitana de Barcelona, si mi memoria no me falla. La concesión finaliza, yo creo que a final de este año, ¿no? Y el Ayuntamiento no ha tomado todavía ninguna decisión, pero está en trámites de volver a efectuar la gestión de forma directa, ¿no? Bueno, está en su pleno derecho a hacerlo, es decir, cuando las concesiones se terminan, puede renovar el contrato, puede volver a hacer un concurso o puede asumirlo. Personalmente, ¿qué pienso? Pienso que CLAPSA ha sido un espejo, ¿no? Es decir, un mirall, ¿no? Es decir, ha sido, digamos, algo, un escaparate para todo el mundo. Nosotros, como Grupo Agbar, ha circulado por CLAPSA, yo diría que desde luego toda Latinoamérica, una parte de Asia y una parte de Australia, y realmente ha sido un proyecto importante de cómo gestionar las aguas residuales con las aguas pluviales en una ciudad de una manera moderna, de una manera tecnológica. ¿Por qué el Ayuntamiento ahora decide esto? Bueno, yo no estoy en capacidad de responder. Sí te digo que personalmente me sabe mal porque creo que era un modelo de participación público-privada. A partir de ahí, nada más a opinar. Yo quisiera, buenas noches, quisiera volver a insistir en el tema. Yo le he visto a usted cómo cogía la jarra de agua y hacía promoción del agua del grifo porque dice que es buena. Además tenía sed, ¿eh? Es decir, no, ya le he visto que tenía sed, ya le he visto. Pero cuando se realiza un concurso donde está en juego precisamente la salud de las personas, el consumidor del agua, y se tiene en cuenta más el precio del agua que no a la baja, que no la salud de las personas, cuando se hace ese concurso con bastantes irregularidades, nos encontramos que al final Aguas Ter Llobregat está gestionada por Acciona. Después de muchos meses de batallas, parece ser que la cosa puede llegar a su fin, porque hay un indicador, que aparte de que la justicia lo ha dicho y que la Generalitat se la ha saltado reiteradamente, es que el impuesto de patrimoniales no se ha pagado y son 40 millones de euros que, como están las arcas de la Generalitat de Cataluña, son muy necesarios. ¿Qué valoración haría sobre este hecho? ¿Y usted cree que el concurso finalmente no llegará, aunque esté gestionando en estos momentos Acciona el tema del agua Ter Llobregat? ¿Cómo quedará al final? Bueno, yo iré rápido para no huir de la pregunta, para que no digan que huyo, pero esta es una conferencia de agua, no de contratación pública y de sistema judicial, ¿no? A ver, muy rápido. Yo lo he dicho antes, es decir, yo creo que hay una resolución judicial, por lo tanto, tienen que aplicarla. Y como tienen que aplicarla, y en este país las leyes se cumplen, pues van a tener que aplicarla. Yo creo que ahí no hay más alternativa, ¿no? Lo del ITP, efectivamente, es el impuesto de transmisiones patrimoniales. No consta que lo hayan pagado. Lo único que yo sé es que hay varias preguntas parlamentarias a las cuales el conseller de Economía, yo creo que ha manifestado que no da datos privados sobre pagos de impuestos. Por lo tanto, sabemos que no se ha hecho el pago, pero no sabemos nada más. Por lo tanto, yo creo que se aplicarán las resoluciones y se harán, y esto seguirá adelante. ¿Alguna pregunta adicional, por favor?
Buenas noches. Yo vengo de Aguas Andinas, estoy actualmente realizando el máster de agua en forma externa dentro de la empresa y quería consultar con respecto a las nuevas Aguas Barcelona. ¿Qué oportunidades profesionales va a ofrecer y también con respecto a qué nuevos desafíos va a significar para la dirección de esta nueva empresa? No sé si me estás hablando del grupo o me estás hablando del Aguas de Barcelona en la región metropolitana de Barcelona. De la nueva Aguas Barcelona de la región metropolitana. Bueno, yo creo que digamos, yo personalmente he sido siempre defensor de la gestión integral del ciclo hidráulico. Es decir, a mí me gustan las empresas con integración vertical. Es decir, en este sentido, las empresas británicas que lo tienen todo integrado verticalmente, o el propio Canal de Isabel II que también lo tiene integrado, o Aguas Andinas que lo tiene integrado, yo creo que son capaces de hacer una gestión más eficaz del ciclo urbano. Con Aigües de Barcelona yo creo que nos acercamos a este paso porque está todo el ciclo metido dentro, es decir, y con lo cual la nueva Aigües de Barcelona integra lo que es la depuración de aguas residuales, que antes no la integraba, integra lo que es la reutilización, que antes tampoco la integraba, integra lo que es la regeneración, que tampoco lo integraba, las aguas subterráneas, que tampoco, sí que integraba una parte de aguas subterráneas, pero ahora integra otras. Y la verdad es que efectivamente, digamos, le falta alcantarillado en la ciudad de Barcelona, que es lo que comentábamos antes con el compañero. Sí que desde el Grupo Agbar se gestionan muchos otros alcantarillados del área metropolitana de Barcelona y le falta el agua en alta. Yo creo que hemos dado un paso más y en este sentido mucho más positivo. Los profesionales del Grupo Agbar siempre tienen la oportunidad de moverse por el mundo, por lo tanto esta oportunidad la tendrán, digamos, más, pero también la tendrán otros del mundo para venir aquí a practicar aguas residuales, que hasta el momento pues no la tenían, ¿no? Con lo cual yo creo que es un paso positivo, acertado, del que francamente estoy muy contento, ¿no? Y además, digamos, hemos hecho un paso más en gobernanza de Aigües de Barcelona, en el cual yo también estoy satisfecho. Es decir, tenemos ahora una empresa con un consejo de administración solo para Aigües de Barcelona, en el cual también desde el propio Grupo Agbar hemos integrado personas que no forman parte del núcleo directivo del grupo, sino que son personas externas, y que yo creo que eso da una riqueza mucho mayor a la que teníamos actualmente. ¿Alguna pregunta más? Estas me dan miedo, Rafael, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicitarte por la presentación y sobre todo por la trayectoria tan brillante que has tenido desde que eras alumno de esta escuela. Yo he tenido la fortuna de compartir algunos de esos caminos o de esa trayectoria, y ha sido una gran satisfacción poder hacerlo y seguir haciéndolo. Así que enhorabuena de nuevo y mucho éxito. Ha habido varias reflexiones que has hecho, como la economía circular o la gestión circular, la sequía que padecimos, y yo añadiría que otros están padeciendo de forma intensísima en estos momentos, esa incertidumbre que transmiten los modelos climáticos, porque si hay alguna palabra, yo suelo decir que puede resumir todo lo que dicen los modelos climáticos, es incertidumbre. Esa resiliencia o ese, lo que llaman también la planificación dinámica, ir cambiando. Vamos a Roma, pero no sabemos por qué camino vamos a ir. Bueno, todas esas cosas me han llevado a compartir, más que hacerte pregunta, compartir contigo y quizá también con todos los que son alumnos aquí y profesionales, mi visión de que ahí afuera hay iniciativas de un calado que podrían cambiar radicalmente la imagen de Aguas de Barcelona o Suez, y es la reutilización. En este momento casi todos conocen dos grandes exponentes de este circuito. Uno, Singapur, que es un modelo elocuente de marketing, igual que hacer la Fórmula 1 por la noche. ¿Quién hace la Fórmula 1 por la noche? Singapur. ¿Quién puede hacer la propaganda del agua regenerada como nadie en el mundo? Singapur.
Pero ¿quién es el que realmente lo está haciendo y quién es el que ha sentado las bases para poder hacerlo? California, que en este momento además se está propagando de forma ya imparable en Texas, porque si miráis los planes, digamos, la predicción meteorológica de Texas, Texas lleva ya años en color rojo intenso porque no tienen agua. Con esto quiero decir que Barcelona además reúne las condiciones. Tenemos la infraestructura, o casi toda. La técnica, tú hacías énfasis en la necesidad de nuevas técnicas. En realidad yo diría no tanto de técnicas básicas, sino de cómo poner el paquete de técnicas para que consigan el objetivo. Hago un inciso brevísimo. El otro día asistí a la conferencia de 3 técnicos del Centro de Innovación de la NASA de cómo hacen para recuperar el agua del sudor, de la ducha y de todo lo que utilizan los astronautas. Es tecnología relativamente convencional. Lo más sorprendente en esa charla, y termino con esto el inciso, es que esos equipos tienen que aguantar el proceso de lanzamiento. Decía, el mayor problema que tenemos con la tecnología que hemos venido utilizando es que cuando el cohete sube, dice ustedes que están normalmente a varias millas de distancia y notan los pulmones que les vibra, imagínense esos equipos que están allí dentro y tienen que aguantar. De manera que la tecnología, incluso en ese caso de alta reutilización, ya está inventada. Es cuestión de poner esos módulos. Cerrando el inciso y volviendo a Barcelona, yo transmito tanto como puedo a todos los que tenéis la posibilidad de que hagamos aquí un clúster, como ahora se utiliza esa palabra, o un punto de demostración, porque realmente lo podemos hacer, lo sabemos hacer y sería un beneficio para todos. Un ejemplo fuera del mundo anglosajón y fuera del mundo asiático, donde los parámetros, como tú bien conoces, son de otro estilo. Y ahí viene la participación, la comunicación, la información, tantas y tantas cosas. Pero técnicamente está resuelto. Tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo, lo hemos comentado muchas veces, este tema de la reutilización. O sea, la verdad es que tuvimos, no sé si la expresión es correcta, ¿no? Es decir, mala suerte en el 2009, en mayo del 2009, ¿no? Es decir, solo que hubiera tardado 15 días más en llover, ¿no? Hubiéramos puesto en marcha la reutilización y hubiéramos empezado a hacer la tubería de la interconexión. Es decir, llovió antes de tiempo, ¿no? Y la verdad es que el tema de la reutilización hemos venido luchando, ¿no? Y tú, Martín Gullón, lo sabes. Es decir, para poder ponerla en marcha ahora que los embalses están llenos, ¿no? No ha habido manera, ¿no? Pero no desfallecemos y vamos a intentarlo. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la presentación, muchas gracias. Juan Sala, de la empresa Nono3. Ha usted hablado de la economía circular. Entendemos que dentro de la economía circular uno de los pilares básicos es la regeneración o la reutilización. Hoy en día existen muchas trabas legales para que determinadas industrias reutilicen o regeneren sus aguas que han utilizado en sus procesos de fabricación. ¿Cuáles son las perspectivas de cambio en la legislación, por lo menos española, en ese entorno? Gracias. Mira, yo creo que es continuación de lo que precisamente ha comentado Rafael, ¿eh? Es decir, vamos a seguir luchando para que haya esas perspectivas de cambio, ¿no? Yo no soy muy optimista, ¿eh? Es decir, porque aquí el gran problema que tenemos ahora, es decir, que lo he dicho bien dicho con el mundo líquido, pero nadie toma decisiones. Entonces, lo que realmente nosotros necesitamos para que realmente podamos tirar adelante la reutilización del doméstico es el certificado de sanidad, si no, no podemos tirar adelante, ¿eh? En industria lo que necesitamos es un determinado cambio de reglamentación y el problema real es que nadie termina firmando nada, ¿eh? Y como nadie termina firmando nada, lo mejor es no hacer nada, ¿eh? Y este es el drama que estamos acumulando. No hacemos nada en reutilización, no hacemos nada en regeneración, no hacemos nada en el reciclaje de las industrias, lo cual no quiere decir que nosotros
modestamente, no sigamos presionando, y por eso vamos sacando los Aqua Papers y por eso sacamos reflexiones, para que una reflexión como la de hoy, pues como muy bien dice Rafael, vamos pregonando a todo el mundo lo que tú mismo acabas de decir ahora. No soy muy optimista, pero hay que seguir. Hay que seguir. ¿Pregunta más por parte del público? Ya vamos cerrando este turno. Hola, buenas tardes. Bueno, referente a lo que ha comentado del tema de California y Singapur y de los clústeres, yo quería saber si Akbar, que antes habéis hablado del I+D y de las startups, me parece que hay una comisión que está regulando, al igual que en California hay el código de aguas grises. No sé si estáis en esta comisión o si sabéis alguna cosa al respecto de reutilización, porque es una parte del pastel de repartición del uso y consumo del agua. Bueno, veo que el protagonista es la reutilización. Yo no tengo constancia de que estemos en ninguna comisión. Es decir, que realmente con el ACA en Cataluña, no sé si te refieres a Cataluña o a nivel del Estado español. A nivel de España, es decir, directamente como Akbar, no estamos. A nivel de las asociaciones empresariales, sí estamos. Por lo tanto, indirectamente ahí sí estamos. Y es cierto que a nivel del Ministerio, con todas las comisiones, hay una participación, yo te diría que muy activa por parte de las asociaciones empresariales en prácticamente todos los temas que está queriendo sacar. No quiere decir que estemos de acuerdo, es decir, te he dicho que hay participación activa. Yo creo que no se van a atrever a sacar nada sobre esta cuestión. En Cataluña, por supuesto, nada. Voy a rescatar una pregunta que nos ha llegado también a través de Twitter. Nos ha hecho llegar nuestra colaboradora, ha llegado en último término, y se refiere a la relación entre Akbar y Suez Environment. Combinación ganadora. ¿Cuáles son las sinergias? A ver, Akbar forma parte del grupo Suez Environnement al tener el 75% Suez Environnement y el 25% la Caixa, ¿no? Por lo tanto, digamos que tenemos una autonomía de gestión dentro de la estrategia general del grupo Suez Environnement, ¿no? Es decir, como algunos de ustedes conocen, yo además soy el responsable de Water Europe dentro de Suez Environnement. Por lo tanto, digamos, la coordinación de actuación es total. Nosotros actuamos en toda América, actuamos en Inglaterra, actuamos en España, actuamos en Portugal, actuamos en algunos países del Magreb, actuamos en Turquía y en algunos temas actuamos, como es en el tema de Aqualogy, pues worldwide, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los tamaños son distintos. Nosotros estamos con unos ingresos una facturación de 2.000 millones de euros. Suez Environnement está con una facturación de 15.000 millones de euros. Y por lo tanto, para nosotros es relativamente más fácil como Akbar hacer la transformación que hemos hecho. Yo creo que ahora el gran reto que tenemos en Suez Environnement es efectuar la misma transformación. Yo también os quiero recordar que Suez Environnement, como su propio nombre indica, es Environnement, no solo es agua, sino también está el tema residuos, ¿no? Y en el tema residuos, si podemos hablar de crisis en el agua, es decir, la crisis en el tema residuos es ya radical, sobre todo en Europa. Porque la reducción, es decir, en el tema residuos se dio un paso que yo creo que fue muy importante, y es que las empresas decidimos básicamente abandonar lo que era la recogida, porque la recogida da poco valor añadido, como vosotros sabéis, y centrarnos más en lo que es el recovery. ¿Qué significa esto? Significa que tienes muchos acuerdos con industrias para tratar sus residuos industriales y, por lo tanto, vas a un precio por tonelada que pagas a la industria y que descuentas del precio de las materias que tú recuperas y que vendes a países emergentes, ¿no? ¿Qué ha pasado estos 2 últimos años? Que la producción industrial en Europa
En residuos, os hablo de la producción de residuos, ha caído el 6%, el 6%, de manera acumulativa, es decir, cayó el 5 y algo en el 2012 y en el 2013 vamos por camino del 6%, es decir, está cayendo muchísimo más que cae el PIB. No solamente ha caído la producción industrial de residuos, sino que han bajado los precios de las materias recuperadas, porque los países emergentes, al tener un crecimiento inferior, pues están pagando muchísimo menos. Con lo cual, toda la actividad de residuos no hace falta que os diga cómo está, ¿no? Por lo tanto, planteamiento para Suez Environnement es realizar la misma transformación que está haciendo Akbar, está ya a escala mucho más global, por lo tanto, concesiones y prestación de productos y servicios. Tenemos conjunta todo lo que es el tema de investigación básico, tenemos conjunto todo lo que es el benchmarking y luego hay una decisión fundamental y es cómo avanza el tema residuos. Esta es un poco la situación actual en la que nos encontramos. Muchas gracias. Para mantenernos dentro del tiempo establecido, damos por finalizada la fase de preguntas y respuestas y devolvemos la palabra a la mesa. Gracias, director, presidente ejecutivo de Akbar, rector SAT de Vic, personal de la Fundación Politécnica, de la Escuela, de Akbar, personal o estudiantes del máster, estudiantes de la escuela. Yo creo que, por suerte es el segundo año que oigo una masterclass de Ángel. El año pasado también estaba aquí. Y realmente, digamos, se aprende muchas cosas. Y también querría agradecer personalmente a Ángel Simón son estos estudiantes que salen de la universidad y se acuerdan que han salido de la universidad y vuelven a ella y le dan a ella lo que cree que deben aportar. Y esto a veces no es muy frecuente. Yo sé que está en muchos lugares de la UPC, en muchos. Al menos yo te he visto en fundaciones, incluso en alguno que no vas tú, sino va tu empresa, que es el Curso Internacional de Biología Subterránea, que también desde aquí están para celebrar 50 cursos que se hace el máster y también la participación está Aqualogic, bueno, es lo mismo. Por tanto, muchas gracias. Cada vez que se solicita tu presencia, digamos, la disposición absoluta para venir aquí, entre otras cosas, a veces a hacer unas charlas como estas masterclass. Y eso se relaciona, digamos, en un hecho de que a veces se dice que la universidad y empresa, esto también lo ha dicho el director de la escuela, esta relación universidad-empresa a veces es mucho más firme de lo que gente quiere ver o gente va diciendo. Porque en la Universidad Politécnica de Cataluña, digamos, se hacen grados en esta escuela, se hacen másteres, que son básicamente másteres de continuación del grado o bien másteres dirigidos hacia la investigación, pero la universidad también efectúa másteres, digamos, de tipos profesional, de la inserción del propio profesional que está en el mundo de la empresa y quiere recircular o aprender cosas o poner al día temas o conocimientos que con el tiempo se han ido renovando. Y en esto la Fundación Politécnica de Cataluña es el instrumento de la UPC que tiene hasta ahora para realizarlo. Y allí hemos encontrado, digamos, con Akbar, la generación de productos, de másteres, primero solamente entre Akbar y UPC y después abiertos, y que tienen el éxito en el mercado. Por lo tanto, estamos trabajando codo a codo. Y aquí me gustaría hacer mención a Xavier Sánchez Vila, que es el director del máster, que es el que lleva la batuta o la representación de la universidad en este trabajo que hacemos conjuntamente en esta docencia compartida entre Akbar y la UPC. Por lo tanto, yo creo que esto es una muestra, digamos, que estamos haciendo trabajos con además empresas emblemáticas en el país. Yo la reflexión que ha hecho Ángel, digamos, no me he atrevido a hacer una pregunta directa, pero ahora aprovecho a hacer un mínimo comentario. Cuando ha hecho el ciclo energía, agua, alimentos, él ha centrado en el tema de agua y yo, digamos, conozco el tema energía. Digamos, las similitudes son muy parecidas. Y respondiendo a ciertas preguntas que habéis hecho por el Twitter o aquí directamente,
a veces esto de la administración a veces cuesta entenderlo, digamos, no solamente, digamos, por problemas jurídicos, sino a veces por problemas políticos, digamos, el empuje que ha tenido España, y en Cataluña no tanto, España más, en cuanto a energías renovables, digamos, se ha truncado de golpe. Lo que no sé si debía ser así o se hinchó demasiado el globo y después este globo, digamos, explotó. Digamos, cuando se usa el símil, y ahora voy a mi campo, la energía, las huertas solares, digamos, arrancar viñedos para hacer huertas solares con la intervención directa importante de grupos bancarios, dices que igual no era ese el camino a seguir, ¿no? Pero se incentivó para que se hiciera. Cuando se corta, todo se derrumba, ¿no? Por lo tanto, y la otra parte, digamos, que yo he llegado más tarde a la otra parte, que es la parte de alimentos, ahora estoy en la Escuela de Agricultura, y, digamos, enlazan, ¿no? Digamos, la energía, el agua y los alimentos. Por lo tanto, yo creo que ha sido, al menos para mí, muy productiva esta masterclass. Las preguntas, me parece que también han satisfecho las respuestas que les has dado. Nada más, darte muchas gracias. Espero que el año que viene hagas otra masterclass. No creo que nos veamos, pero darás... Hay tantos candidatos a rector, que hemos dicho tú. Y además uno seguro, yo gano, porque no participo en ninguna, por lo tanto lo tengo muy claro, nos vemos. Y también muchas gracias a todos vosotros por la asistencia.